Edwin, un cordial saludo para usted y a toda nuestra audiencia. Desde el Salón Boyacá en el Congreso de la República les damos la bienvenida a esta nueva emisión con los temas que son noticia en la Cámara de Representantes. Vanessa, muy buenas noches para usted, a ustedes bienvenidos. Gracias por conectarse con nuestra emisión semanal aquí en el noticiero de la Cámara de Representantes. Vamos de una vez con nuestros titulares. Reconocimiento de horas extras y otros beneficios a los empleados, punto de quiebre en la reforma laboral. Tenemos informe especial. Renta vitalicia para adultos mayores en condición de pobreza y nuevo régimen de pilares, algunos puntos clave de la reforma pensional que fue radicada. Avanzó en su primer debate la hoja de ruta para los 4 años del Gobierno Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo que contempla 1.154 billones de pesos para inversión. Toda la información legislativa aquí en Noticias, Cámara de Representantes. Tras la radicación de la reforma laboral, se ha venido hablando de puntos controversiales como el aumento de pagos dominicales o las horas extras. ¿Qué dicen los ciudadanos, centrales obreras y congresistas? Acá se los contamos. Hicimos una ronda nacional en ciudades como Neiva, Sincelejo, Valledupar y Cúcuta para escuchar la opinión de los colombianos frente a los cambios que propone el gobierno en materia de trabajo. Mejorar las condiciones laborales de los contratistas, porque los contratistas son personas que trabajan incluso casi que todo el tiempo y se doblan trabajando y no tienen pues las mismas garantías. Considero que a los empleadores les va a generar un costo adicional a la hora de contratación. Pienso que es justo que la persona que sacrifica un día de descanso tenga una remuneración del 100%. Es la reivindicación de muchos trabajadores, hay reconocimiento de horas extra, de trabajo nocturno que ya hace tiempo habíamos perdido. Precisamente con respecto al pago de dominicales al 100% y horas nocturnas a partir de las 6 de la tarde, desde el Observatorio Laboral señalan que se debería dar una mirada diferencial a las MIPYMES. No es lo mismo una gran empresa que tiene un margen de maniobra financiero para acomodarse rápidamente a nuevos costos, incluso el impacto puede ser mínimo, que el impacto que van a asumir la mediana, la pequeña y la microempresa, cuyo margen es mucho más estrecho. Desde la academia indican que a partir de la implementación de la política laboral actual no se registran cambios sustanciales en empleabilidad. Con relación al aumento de horas extras, de costos de horas extra y trabajo nocturno, es importante tener en cuenta que esta política desde la Ley 50 del 90 y de acuerdo pues a datos que podemos verificar en fuentes oficiales, no necesariamente ha impactado en la generación de nuevo empleo. En uno de los partidos de oposición insisten en que con esta reforma se perjudica al empleador y desde las centrales obreras contestan que dignificando a los trabajadores se protege la empresa. Ese articulado que trae la negociación sindical por industrias, eso acaba sin lugar a dudas todos los sectores y los más afectados van a ser los pequeños. Yo creo que esta es una reforma que nos retrocede en el tiempo, pero adicionalmente va a generarle un fracaso total a los pequeños y medianos empresarios de Colombia. Desde la Ley 50 de para acá y nos han venido quitando una cantidad de cosas a los trabajadores y no generó empleo. Entonces es la muestra y la prueba que nosotros tenemos de que esa no es la fórmula. Nosotros creemos que hay que pagarle mejor a los trabajadores para que tengan más capacidad de compra y así se genere más empleo porque las empresas van a ser mucho más productivas. En el partido de gobierno se defiende el tema de mejorar condiciones laborales en pagos de extras y creen que podría haber consenso en temas como la formalización de los trabajadores de plataformas digitales. La jornada nocturna, como debió haber sido y nunca debe haberse cambiado, creo que ese es un punto que no se puede llegar a entrar en discusión. ¿Qué se podría de pronto llegar a entrar a la discusión? Plataformas digitales, tal vez, buscar puntos de acuerdo. Sin embargo, seguimos considerando desde el pacto que estas plataformas deben dignificar el trabajo de las personas. Esta reforma, que apenas iniciará su discusión, también contempla temas como los contratos a término fijo, que serían mínimo por 2 años, punto final a los contratos de prestación de servicios o el endurecimiento de las normas para los despidos injustificados. Cambio por la vejez es el nombre del proyecto de reforma pensional que presentó el Gobierno Nacional a consideración del Congreso. Con esta iniciativa se proponen cambios en cuanto a régimen, subsidios y cotizaciones del trabajador colombiano. La reforma busca fortalecer el sistema público para lograr mayor cobertura pensional, ya que actualmente el Estado subsidia estas pensiones. El sistema Colpensiones tiene más salidas que entradas.
básicamente porque tiene menos cotizantes y mucho más pensionados. Es el gobierno el que paga esas pensiones en un porcentaje que llega hasta 12 billones de pesos. De esta manera se propone un sistema de pilares donde inicialmente se dará un bono que sería progresivo para adultos mayores en condición de pobreza. Se va a poder dar por fin un subsidio pequeño, básico, de 224.000 pesos a adultos mayores que no lograron pensionarse. Y estamos hablando de 2.5 millones de abuelos y abuelas que lastimosamente están en la calle mendigando. El pilar semicontributivo otorgará renta vitalicia de acuerdo a los aportes hechos a cualquier fondo para quienes no lograron requisitos de pensión. Para recibir esta renta consiste en ser mayor de 65 años y haber cotizado mínimo 150 semanas y máximo 999 semanas. En el pilar contributivo para los actuales o futuros aportantes deberán depositar a Colpensiones quienes ganen hasta 3 salarios mínimos y quienes ganen más depositarán sobre ese excedente a los fondos privados. Frente a esta reforma, desde la oposición expresaron sus reparos. Podemos estar poniendo en peligro el ahorro de los colombianos, podemos estar poniendo en peligro la expectativa que tienen muchos colombianos en la actualidad de realmente recibir su pensión en muy poco tiempo. Este proyecto no toca la edad de pensión que se mantiene en 57 años para las mujeres y en 62 para los hombres, ni tampoco afecta las semanas cotizadas que continúan en 1.300. John Contreras, noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes registró una semana con bastante actividad legislativa, desde el archivo de una iniciativa polémica que buscaba la regulación de sustancias psicoactivas hasta la aprobación de una iniciativa que busca fortalecer las personerías en Colombia. Aquí el panorama legislativo. Con 18 votos a favor y 15 en contra, la Comisión Primera archivó el proyecto de ley estatutaria sobre buenas prácticas de consumo de sustancias psicoactivas. Efectivamente votamos el archivo a este proyecto de ley porque lo que se pretendía era prácticamente legalizar ese consumo de sustancias ilícitas, donde cabe todo, la heroína, cabe la cocaína, caben las drogas sintéticas, en lugares turísticos, conciertos, bares. La mayoría de colombianos no estamos de acuerdo con el consumo masivo de drogas y mucho menos en espacios públicos, discotecas, bares, festivales, cines, hasta jornadas religiosas se metían dentro del proyecto de ley, así que en buena hora logramos el archivo de este proyecto para tranquilidad de millones de niños, jóvenes y colombianos. Un proyecto que sí fue aprobado es el que busca fortalecer las personerías de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría en Colombia. Necesitamos que el Congreso de la República siga avanzando en este proyecto que va a beneficiar a más de 900 personerías del país, dándole herramientas financieras que permitan cumplir con más idoneidad sus funciones. Otra iniciativa que también fue aprobada es el proyecto de ley que busca regular las visitas de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres y abuelos con el propósito de garantizarles su derecho a tener familia y no ser separados de ella. Se busca crear un procedimiento administrativo aplicable al régimen injustificado de visitas, es decir, que nuestros niños, niñas, adolescentes colombianos se les garantice tener un vínculo familiar con su padre, madre o con sus abuelos. La Comisión Primera sesionó durante toda la semana y continuará dando trámite a una gran cantidad de iniciativas presentadas por las diferentes bancadas. La Comisión Quinta pidió a los ministerios de Ambiente y Agricultura fortalecer las medidas legales para combatir la deforestación y también una mayor inversión para que los campesinos accedan a tierras. Esto en las discusiones que se están adelantando para consolidar el Plan Nacional de Desarrollo. Los representantes plantearon inquietudes a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en temas de páramos, ríos y cambio climático, y entregaron un balance de la jornada. Con que en el proyecto estratégico principal para Santander esté la delimitación del páramo de Santurbán, cuando el presidente Petro en diferentes declaraciones ha dejado en claro que él no cree en la delimitación. Queremos que el plan de desarrollo sirva para que se fortalezca la gestión del cambio climático, es decir, crear unos escenarios de coordinación interinstitucional. Del río Bogotá, que fue una de las inquietudes que hicimos desde la comisión a la ministra, la cual fue resuelta. Por supuesto, nos invita a articular con ella y con
las acciones que nos permiten el control político. Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, también escuchó a los representantes en temas de asignación de tierras y fortalecimiento del comercio. Que se fortalezcan los canales de comercialización, principalmente las zonas dispersas, donde la intermediación juega un papel en contra de la economía local. De igual manera, hay una preocupación también que se ha planteado en la manera y la forma en que se van a adquirir los predios que se han anunciado, se entregarán a los campesinos sin tierras. El reto es entender las dinámicas territoriales, entender la vocación productiva de los territorios, entender las complejidades de los territorios. Estos espacios de debate permitieron hacer los ajustes necesarios en los aspectos rurales y ambientales para que se incluyan en el documento final del Plan Nacional de Desarrollo. Avanza la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa contempla una inversión por 1.154 billones de pesos para los próximos 4 años. Veamos qué ha sido aprobado y qué falta aún en las comisiones económicas del Congreso. Sí, muy buenas noches. Efectivamente, después de 3 días de intensas deliberaciones, las comisiones económicas del Congreso evacuaron en su primer debate el Plan Nacional de Desarrollo. El texto original radicado por el gobierno sufrió varios cambios. La gran mayoría de los fondos los dejamos en contratación estatal, respetando la ley 80 y los principios de contratación. Las facultades extraordinarias se limitaron y se especificaron bastante para no tener facultades tan amplias. Tercero, los artículos que venían frente al tema de la reforma a la salud fueron sacados de la discusión para que su trámite natural en las comisiones pertinentes. Se lograron modificar o eliminar artículos. Por ejemplo, que no se traslade la policía a algún ministerio diferente al Ministerio de Defensa, pero por ejemplo siguen incertidumbres, mucho gasto, mucha inversión social que respaldamos, pero ¿dónde están los ingresos de la nación para financiar? Artículos en total se eliminaron 22. Se hicieron 58 artículos nuevos y dentro de estos artículos nuevos es importante resaltar la actualización de la política pública de salud mental, el programa específico que se tiene que hacer para las personas privadas de la libertad adultas y de las que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Los artículos con mayor discusión fueron los que le darían facultades especiales al presidente de la República y los que permiten la creación de varios fondos. Hay que advertir que hay grandes desacuerdos frente a las facultades que pretende el presidente, frente a algunos artículos que crean unos fondos especiales que se ven de alguna manera controversiales porque no sabemos cuál va a ser su reglamentación y que son todavía sujeto de discusión durante el transcurso que se sigue en este debate. En los planes nacionales de desarrollo anteriormente ya ha habido facultades extraordinarias. Nosotros veíamos, por ejemplo, el presidente Santos tuvo más o menos 7, 8 facultades extraordinarias, el presidente Duque también 5 facultades extraordinarias, pero obviamente la oposición en este momento pues no quiere darle las facultades que necesita el presidente para algunos proyectos estratégicos del programa de gobierno. Entre las principales metas que tiene el plan se destacan actualizar el catastro multipropósito, llevar la pobreza extrema a un dígito, viabilizar la transición energética y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas de tierras entregadas. La Comisión Sexta comenzó su actividad legislativa con una agenda bastante nutrida, donde se aprobaron para su segundo debate en plenaria una serie de proyectos de ley que favorecerán al sector transporte y educación. Peajes justos, el control de la falsificación de títulos profesionales, entre otros, fueron los temas tratados esta semana. La comisión avaló el proyecto que obliga a las concesiones de peajes a invertir efectivamente el recaudo en el mejoramiento de la malla vial. Un proyecto que trata de hacer justicia frente al estado deplorable de las vías que hay en todos los departamentos de Colombia. Primero porque armamos un desorden en el establecimiento de peajes que, por ejemplo, en unos casos se establecen para atender concesiones que terminan fracasando o terminan desarticulándose, aún mantienen su cobro a los ciudadanos, pero no así el desarrollo de las obras para los cuales se establecieron esos peajes. También la comisión aprobó una iniciativa para controlar los delitos que a través de los celulares se cometen desde los centros penitenciarios. Crear el Sistema Único de Registro de Abonados Celulares. Actualmente hay 65 millones de tarjetas o de números o de líneas de celular en Colombia.
y pues no se cuenta con un registro que permita llevar un control para identificar a los posibles autores de estos delitos. Por último, se aprobó la creación de un sistema de consulta pública de títulos profesionales para facilitar la verificación de la legalidad de estos documentos. Es una forma de blindarnos en cuanto a esa forma de mentir por parte de algunas personas que quieren ingresar a espacios importantes y utilizando títulos de dudosa procedencia. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Llegamos a la edición número 100 de la revista institucional de la Cámara de Representantes, Poder Legislativo, el medio en que se analizan a profundidad las iniciativas legislativas que tramita el Congreso. Aquí en mis manos tengo la edición número 100 de la revista Poder Legislativo. Es la primera vez que esta revista sale de manera impresa. El propósito que tenemos con este medio impreso, que normalmente ustedes lo pueden encontrar de forma digital en su URL, a la cual todos pueden acceder, es profundizar la información, informes especiales, perfiles, crónicas. Esta es una edición muy especial para la oficina de prensa, llegar a la edición número 100 de la revista, en la cual se han hecho parte todos los profesionales que trabajan en la oficina de prensa. En esta edición encuentre todo sobre dos grandes reformas del gobierno, la reforma a la justicia y a la salud. Las distintas miradas al Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del gobierno del presidente Petro, la oposición y su rol en la democracia, además de un informe especial sobre fracking. Búsquela todos los meses a través de nuestra página web www.cámara.gov.co, Prensa Poder Legislativo. En el marco de la sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrada en Viena, Austria, el representante Alejandro Ocampo, como delegado de Colombia ante la plenaria de este evento, expresó sus inquietudes y apreciaciones frente a la problemática de las drogas en Colombia. Creo que debemos insistir en la prevención, promoción y la educación, pero también en la regulación. La guerra contra las drogas no la está ganando el mundo, la están perdiendo los jóvenes, niños y mujeres que día a día pierden sus vidas. El presidente Gustavo Petro visitó el municipio de Soacha, Cundinamarca. En cabeza de la representante Liliana Rodríguez, se reunieron con la comunidad para establecer una hoja de ruta con respecto a los proyectos que se van a implementar en este gobierno y la participación del municipio en el Plan Nacional de Desarrollo. Primero, la universidad para los soachunos. Se están graduando 8.000 niños cada año. El deprimido que sale desde el límite Bogotá-Soacha y termina en Soacha-Cibaté. El Casucable, 2 colegios, uno para Ciudad Verde y otro para Hogares Soacha. Hospital de Soacha. La Cámara de Comercio, fundamental. Hoy tenemos Cámara de Comercio, pero de Bogotá. Hoy Soacha, siendo una ciudad, va a tener su propia Cámara de Comercio. Y como resultado de la visita de nuestro presidente en Soacha, también generamos 4 proposiciones que están ya radicadas en la Comisión Cuarta y Tercera en el Plan Nacional de Desarrollo. Para evitar los abusos al momento de imponer una fotomulta por infracción de tránsito y que hayan más garantías para los conductores y propietarios de vehículos, el representante por el departamento de Córdoba, Andrés Calle, radicó un proyecto de ley que pretende regular los procedimientos para su reclamación. Hoy vivimos en todas las ciudades del país abusos por las fotomultas, no se identifica el infractor, llega la fotomulta, no hay posibilidad de reclamación y eso viola el derecho a la defensa, viola el derecho a un procedimiento claro y por eso hoy queremos establecerlo. Ya ha habido diferentes sentencias de la Corte Constitucional, pero también decretos por parte del Ministerio de Transporte, pero hoy lo que hacemos es precisamente darle un rango normativo de ley. Con el fin de contribuir a la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia y ayudar al control político de las entidades públicas encargadas, integrantes de la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia de la Cámara radicaron un proyecto de ley por medio del cual se crea la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso. Tiene que ser un escenario de trabajo legislativo permanente para el Congreso de la República. La Comisión Accidental que se instaló el año pasado
bajo la premisa de atender las necesidades y atender todas las situaciones de vulneración de los derechos de los niños, debe ser un espacio de trabajo de los congresistas. Con la asistencia de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y la representante Elizabeth Yaipan Díaz, se realizará el próximo sábado 25 de marzo la audiencia pública Participa en San Andrés, para que la comunidad del archipiélago manifieste sus inquietudes sobre la reforma a la salud. ¿Y cómo encaja el sistema de salud del archipiélago, que es tan diferente al resto del país, en esta reforma? Nosotros en el archipiélago tenemos muchas dificultades y queremos, de viva voz de la ministra, ver cómo en cualquiera de los articulados nos pueda mencionar dónde está encajada el sistema de salud de San Andrés. Yo quiero invitar a todas las fuerzas públicas de San Andrés, a todas las acciones comunales, a todas las autoridades, a los gremios, a cada uno de las diferentes cooperativas de pescadores, a los diferentes sindicatos del hospital. Necesitamos estar ahí y plantearle a la señora ministra la real situación que está viviendo la salud del archipiélago. Esta semana, Colombianita y Pacífico Cabrera estuvieron hablando con el representante Pedro Suárez Vaca sobre varios temas, los campesinos como sujetos de derecho y la jurisdicción agraria. ¿Qué se está haciendo por el campesino y especialmente por el campesino desplazado, que es lo que nosotros representamos? Entre ellas hay una muy bonita que tiene que ver con el reconocimiento de los campesinos como sujetos especiales de derechos. Y esto significa que los derechos de los campesinos van a tener una prelación en relación con los derechos de otras comunidades que históricamente sí han sido favorecidas. Esto va a representar cambios enormes en el acceso a la tierra, en el acceso a los créditos, en el apoyo al sector agropecuario, entre muchas otras cosas. Doctor Suárez Vaca, ¿también hay apellidos Cabra? ¿Hay cierto? Sí los hay. Sí los hay, vea que sí. Mire que sí los hay, Colombianita. En el pacto histórico tenemos un grupo de amigos a los que nos llaman la bancada animalista, porque está el compañero Becerra, está el compañero Toro y está Pedro Suárez Vaca. Ah, bueno, falta el señor Cabra y completamos ese elenco. Completamos. ¿Habrán los 500.000 pesos para los viejitos campesinos? Vamos a ir hasta el último rincón, que aspiramos, por supuesto, que los campesinos ocupen un mejor lugar en nuestra sociedad, unas condiciones más dignas de vida. Luego, todos los programas de equidad y de equilibrio social van a llegar a las campesinas y campesinos de nuestro país. Bueno, muchas gracias, representante, por haber compartido con Pacífico Cabrera y Colombianita este momento. ¿Me le puede dar de comer a Colombianita, doctor? Yo tengo aquí la dosis. Por supuesto que sí. No nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita, doctor. Muchas gracias por trabajar por los campesinos. Lo hago con todo gusto, porque yo creo que la gran mayoría de los colombianos venimos precisamente del sector campesino. Esperamos que contribuya con eso a la paz, doctor, porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea con usted, Colombia. Y esta fue la semana del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en un minuto. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Participó en el acto simbólico e histórico de erradicación del proyecto de ley de la reforma laboral, con el que se busca mejorar y garantizar los derechos de los trabajadores colombianos. Viajó a La Tebaida, Quindío, junto al presidente Gustavo Petro, en el marco de las reuniones que buscan articular la construcción del Plan Nacional de Desarrollo desde las regiones. Se reunió con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y varios congresistas para escuchar las preocupaciones y propuestas del sector empresarial respecto a las reformas, reafirmando que los cambios de fondo deben tener la participación protagónica del empresario. Acompañó la instalación de la Comisión Accidental de la Infancia y Adolescencia, conformada por 20 congresistas de diferentes regiones y partidos, la cual tiene como fin garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional. Y finalmente, junto al presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, radicó la reforma pensional, la cual busca garantizar que 4.5 millones de adultos mayores tengan una pensión asegurada. Hoy en Pregúntele a un representante, a través de las redes sociales, nuestros seguidores escogieron el tema de la ley de sometimiento. En el siguiente informe les tenemos un ABC de esta norma, que busca que los criminales se entreguen, paguen por sus delitos y reparen a sus víctimas. Sigan votando en nuestras redes sociales, @Cámara Colombia.
La propuesta señala que las bandas delincuenciales de alto impacto deberían cumplir las siguientes condiciones. Primero, confesar todos sus delitos. Segundo, entregar todos sus bienes y las armas. Tercero, entregar toda la información pertinente para poder desmantelar esta y otras bandas delincuenciales. Y cuarto, reparar a sus víctimas. Si estas condiciones se cumplen, el Estado otorgará un beneficio penal diferente a la justicia ordinaria. El proyecto es claro en que no habrá impunidad, habrá una sujeción a la justicia, no una negociación de paz, y que no habrá ningún tipo de diálogo o prebenda con el narcotráfico. La política de sometimiento no es una política de impunidad, es una política que tiene penas privativas de la libertad, que incorpora medidas de reparación con las cuales tienen que comprometerse los responsables y ante todo aporta a la sociedad colombiana el propósito de la superación de la violencia y por lo tanto al propósito de la reconciliación con justicia. El fiscal Francisco Barbosa volvió a criticar la ley de sometimiento, señalando que más de 3.600 delincuentes podrían salir de las cárceles. Podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad, asimilando el principio de oportunidad a un principio, a una suerte de indulto, y pareciendo esto no un proceso de sometimiento, sino un proceso de paz con narcotraficantes y con herederos de estructuras paramilitares. Varios representantes también expresaron sus opiniones frente a la ley de sometimiento. Tendrá el Congreso la responsabilidad de estudiar y de debatir con profundidad y análisis esta ley de sometimiento, que debe ser un marco utilizado para grupos armados al margen de la ley con alguna ideología política y no para comercializadores de drogas y mucho menos bandas criminales en Colombia. Según los más recientes informes de inteligencia, en Colombia hay más de 14.000 personas que hacen parte de algún grupo armado ilegal. Según el mismo informe, el ELN sería el grupo más grande con 6 frentes y presencia en 21 departamentos y 165 municipios. Le seguiría el Clan del Golfo con el 30% del tráfico de estupefacientes en el mundo y las disidencias de las FARC con 19 estructuras que operarían por separado. Elevar a la categoría de municipio el corregimiento de San Basilio de Palenque para dotarla de un régimen político, administrativo y fiscal acorde con su identidad étnica y cultural es lo que se busca a través de este proyecto de ley. Reconocido como primer pueblo libre de América, ostenta la condición de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO. La importancia de este proyecto radica en que mi comunidad, Palenque de San Basilio, ubicada a 1 hora y media aproximadamente de la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, es reconocido como el primer pueblo libre de América. Es decir, bajo la dirección y el liderazgo de Bencos Biojó, de nuestros abuelos y abuelas, logramos ser independientes aquí en el continente americano, logramos firmar el primer acuerdo de paz que se hizo entre Palenque de San Basilio y la corona española. Las iniciativas buscan reconocer la identidad cultural del territorio, autorizando la gestión autónoma de sus usos y costumbres ancestrales. Además, pretende crear el municipio especial etnocultural de San Basilio de Palenque para brindarle gobernanza, autonomía y autodeterminación a la comunidad palenquera. Modificar la ley 2200 del 2022, que le permite unas facultades excepcionales a la Asamblea Departamental de Bolívar para elevar a la categoría de municipio el corregimiento de San Basilio de Palenque. El proyecto permitirá no solo independencia al territorio, sino que además busca que la Asamblea Departamental de Bolívar pueda tener una excepción que eleve a Palenque como un municipio especial. Vanessa, hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes. A ustedes muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos dentro de 8 días con toda la información legislativa. Hasta pronto, Edwin. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que siempre estén bien informados con la Cámara de Representantes. Feliz noche.